Hemos estado durante varios meses estudiando la primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro. Hemos hablado sobre Pedro, sobre por qué Pedro es considerado un apóstol, por qué realmente él está certificado como apóstol. Hemos visto cómo el Señor utilizó a este hombre, al que llamó cuando estaba allá en una barca pescando. El Señor lo llamó y él lo siguió. El Señor nos ha llamado a todos los que estamos el día de hoy acá. Muchos hemos atendido ese llamado y espero yo que hoy, en el caso de alguien que todavía no haya atendido ese llamado del Señor, pues confirme su disposición este día de seguir al Señor. Pedro nos ha manifestado en la primera carta, en esta que estamos estudiando y obviamente en la segunda también, pero como hemos entrado en materia solamente en la primera carta de Pedro, hemos visto ahí manifestado que Pedro realmente era un creyente genuino, que Pedro realmente se le podría considerar como un cristiano, tomando como referencia de que un cristiano es el individuo que sigue a Cristo, que profesa la fe de Cristo o que cree en Cristo. Pedro demostró de diversas formas que él seguía al Señor Jesucristo, que él creía en lo que Cristo creía y que él creía propiamente en el Señor Jesucristo. Pues igual que Pedro, deberíamos de tener nosotros esa convicción, esa claridad, esa certeza en cuanto a nuestra condición, si realmente somos cristianos genuinos, seguimos a Cristo, profesamos la fe de Cristo, creemos en el Señor Jesucristo en realidad, o todavía hay algún elemento ahí que está contaminando nuestra doctrina, nuestra creencia sobre la obra del Señor Jesucristo, esa obra plena, esa obra total que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Vamos a estudiar hoy el versículo número 5 de esta primera carta de Pedro en el primer capítulo, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto se lo está diciendo Pedro a los hermanos expatriados, a los que están en la dispersión. Les está recordando esto. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que esta carta Pedro le escribe a estos hermanos con el fin de darles esperanza, con el fin de darles certeza, de darles firmeza en su fe, de darles ese sentimiento de identidad en su corazón para que estos hermanos puedan sobrellevar esta situación difícil de la dispersión y de la persecución, que la puedan sobrellevar de la mejor manera, reconociendo en quién han creído y en quién están confiando. Entonces, Pedro acá les está dando unas palabras que al analizarlas nosotros nos vamos a dar cuenta de cuán grande beneficio hemos recibido nosotros por creer en el Señor Jesucristo. Pedro dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que vamos a comenzar este estudio, pero antes vamos a pedirle al Señor guía, ¿verdad? Su dirección. Así que vamos a orar. Padre, venimos a ti reconociendo que tú eres el dador de todo conocimiento y sabiduría, reconociendo, Señor, que el Espíritu Santo es quien actúa en nosotros para que podamos discernir tu palabra y por eso venimos a pedirte auxilio para que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y a salir edificados y a salir gozosos el día de hoy de acá de nuestra iglesia, reconociendo el Dios en quien hemos creído, el Dios todopoderoso, el Dios en quien podemos confiar, en quien no podemos dudar. Gracias, Señor, por
tu palabra, ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, un cristiano verdadero es el que sigue a Cristo. Cuando hablamos de seguir a Cristo, es que procura andar en los caminos de Cristo. ¿Y cuáles son los caminos de Cristo en nuestra actualidad? Porque podríamos decir, bueno, el Señor Jesucristo ya vino al mundo, ya anduvo caminando allá por la zona de Israel, pero él ya ascendió al cielo, ya no anda caminando en este mundo. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Bueno, los pasos que el Señor dio. Y no solamente los pasos físicos, o sea, no es que estamos obligados todos a hacer una excursión a Israel y andar caminando por donde él anduvo, no es eso. Los pasos que dio el Señor Jesucristo en cuanto a su testimonio y en cuanto a su fe, en cuanto a la confirmación que él dio de que la palabra de Dios es cierta, es eficaz y también podemos ver, podemos seguir, mejor dicho, los pasos del Señor Jesucristo, imitando también a aquellos que siguieron al Señor Jesucristo, tales como los apóstoles, que ellos han servido para que este libro que tenemos nosotros acá haya sido completado por causa de que el Espíritu Santo los utilizó para que el día de hoy nosotros tengamos la posibilidad de hablar de esta palabra, de comparar sus escritos con lo que estaba profetizado y ver que no hay ninguna discordancia, que todo está eh, perfectamente concatenado, que no hay ahí ningún error y que por eso podemos entonces nosotros glorificar a Dios reconociendo su poder, su autoridad y también su influencia sobre estas personas. Y podemos venir a ese Dios poderoso, ese Dios que utilizó a estas personas, podemos venir a Él para decirle, Señor, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a servirte. Podemos entonces seguir el ejemplo tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles de ir a otro y pregonar la palabra del Señor con el sustento bíblico, enfrentar, confrontar a alguien y decirle, esta es tu condición y esto es lo que necesitas. Necesitas al Señor Jesucristo. Todo eso es parte de lo que nosotros podemos ver en estas enseñanzas del apóstol Pedro en esta primera epístola. Pedro da evidencia de su preocupación por el prójimo, porque les está escribiendo a estos hermanos en la dispersión y les está deseando lo mejor que pudo haberles deseado, que la gracia y la paz del Señor les fueran multiplicadas. Eso lo pudimos ver en el versículo 2 cuando estudiamos la salutación. Pedro se identifica con ellos, o sea, él tiene empatía, eso que a muchos nos falta. Muchas veces nosotros actuamos de una manera tan egoísta que si hacemos autoanálisis nos va a dar vergüenza cuando no pensamos en los demás. Pues acá el apóstol Pedro estaba mostrando esa empatía, esa identidad que él tenía con estos hermanos de la dispersión y les dice, y les envía esta carta a estos destinatarios, los expatriados de la dispersión, los que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Él les recuerda que Dios los salvó. Eso es en el versículo 2 también. Él les dice que el mérito de la salvación es sobre la plenitud de la acción que hizo la Trinidad completa en ese proceso. Él les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, iban mencionando Dios Padre, Dios Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, el Dios Hijo.
la plenitud de la Trinidad actuando en la salvación. Él les está recordando eso, para que ellos no crean que es por causa de sus méritos, de sus obras o de sus piedades que ellos han logrado tener paz y comunión con Dios, sino que se den cuenta que solo podemos encontrar paz y comunión con Dios por causa de la obra completa que hizo el Dios completo, la Trinidad. También Pedro termina esa salutación hablándoles de su nueva condición. Les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Les está diciendo, ustedes ahora son nuevas criaturas. Ustedes ahora ya no son la misma persona que eran antes de haber creído en el Señor Jesucristo. Tienen que tener conciencia de eso y actuar en consecuencia a eso. También Pedro les recuerda de que el mérito de esa condición de que ellos viven, en que ellos viven, esa condición de salvos, esa condición de nuevas criaturas, el mérito total es por causa de la obra del Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él ahí selló su obra y proclamó su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y esa victoria es la que Él nos transfiere a nosotros. Él les está recordando eso. Y también les recuerda en el capítulo 4 que en base a eso o en consecuencia a eso, entonces ellos han recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos, que es lo que hemos recibido todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, esa herencia, que es la vida eterna, reservada para nosotros en el cielo y en la eternidad. Y ahora entonces Pedro, después de que les habla de todo esto, les refuerza su esperanza y su gozo, diciéndoles, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Nuestra salvación, hermanos, está en las manos de Dios. Si nuestra salvación estuviera en nuestras manos, les cuento que ya la hubiéramos perdido. Así de sencillo. Nosotros somos imperfectos, somos pecadores, cometemos errores todos los días, con la diferencia de que ya no estamos actuando igual que antes, que cometíamos esos pecados y no había ningún tipo de cargo de conciencia. Ahora sí reconocemos que somos pecadores y acudimos al trono de la gracia a pedir perdón por esos pecados. Pero si en nuestras manos estuviera la salvación, si dependiera de nosotros conservar la salvación, hermanos, definitivamente estaríamos acá hablándole a personas que no tienen ninguna esperanza, porque no podríamos mantener nuestra salvación. El mérito de nuestra salvación es de Dios, y eso es lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, entender, visualizarlo así, porque si no lo visualizamos así, no estamos entonces dándole todos los créditos que merece nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, al venir Él como un sustituto nuestro a la cruz, a pagar por nuestros pecados, a pagar para que nosotros no padeciéramos la muerte eterna. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Si nosotros no tuviéramos la opción de creer en el Señor Jesucristo y ser salvos, estaríamos condenados a una muerte eterna, porque no tendríamos la capacidad de encontrar paz con Dios,
No tenemos esa capacidad. Este cuerpo humano imperfecto, con un corazón contaminado por el pecado, no puede encontrar la perfección por sí mismo. Nosotros podemos vernos perfectos, vernos justos o santos ante Dios el Padre por causa del Señor Jesucristo, porque Él nos transmite, nos imputa su justicia, nos transfiere eso a nosotros, nos cubre con su justicia. Entonces, acá Pedro está diciéndole a los hermanos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Claro, es necesaria la fe, es necesario haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando ya estemos gozando de la eternidad, cuando estos hermanos ya estuvieran gozando de la eternidad. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy, que estamos guardados por el Señor. ¿Y de qué nos guarda el Señor? Bueno, nos guarda de diversas cosas. Estamos viviendo en este mundo, mientras estamos acá en este peregrinaje, necesitamos auxilio del Señor también acá. Él nos guarda del mal, nos guarda del pecado, nos guarda de la muerte eterna, de esto que está hablando acá también el apóstol Pedro. El Señor nos guarda del mal, nos guarda de esa lucha contra el mal. Nosotros somos guardados por Dios de tal forma que la Biblia habla que nosotros estamos como habitando en una fortaleza de Dios. Miren qué bonito esto. Entendamos esto, hermanos, la plenitud de esto. El Señor nos guarda como que estuviéramos rodeados por una fortaleza que Él ha construido alrededor nuestro. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Usted cree, hermano, que el Señor lo defiende a usted? Que el Señor utiliza a sus ángeles para defenderlo. Amén. Usted teme al Señor, usted cree en el Señor, usted realmente está interesado por honrar a Dios. Bueno, una de las consecuencias de eso es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miren, hermanos, nunca nosotros vamos a lograr visualizar de cuántas cosas nos ha protegido el Señor. Ahora, sí podemos agradecerle al Señor porque entendemos que estamos en un mundo en donde hay tanta maldad. Todos los días vemos casos de maldad, pero cruda. Usted ve esos noticieros y ahora ya ni censura hay, ¿verdad? Ahora salen los charcos de sangre, salen las cabezas abiertas. Ya, ya no hay ni censura en eso. Pues le comento, el Señor nos guarda de muchas cosas sin que, a veces sin que nosotros lo entendamos. La misma palabra habla de eso. El Salmo 91, 1 y 2 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren qué bonita esta palabra, omnipotente, porque Pedro se está refiriendo al poder de Dios. ¿Y qué es la omnipotencia? Es esa capacidad que tiene Dios de hacer lo que Él quiera, porque Él tiene el poder absoluto, Él tiene poder sobre todo, un poder infinito, un poder que nadie más lo tiene, porque es un atributo intransferible de Dios. Entonces, si nosotros visualizamos eso, en las manos de quién estamos, quién es el Señor en quien hemos creído, podríamos descansar más en el Señor. Dice el versículo 2 siempre del Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tiene esa capacidad usted de decirle al Señor esto, Señor, confío en ti, tú eres mi esperanza, eres mi castillo, mi refugio, en ti puedo confiar mi vida. Deberíamos de tener esa capacidad de decirle al Señor eso. Pero también el Señor nos guarda de nosotros mismos, nos guarda del pecado. Dios guarda al creyente hasta de sus propias concupiscencias.
conforme a su voluntad, el Señor incide en las circunstancias de una persona para que las cosas resulten o no resulten. Y por medio del Espíritu Santo también el Señor nos guía. Qué bonito esto, ¿verdad? Ahora contamos con el auxilio del Espíritu Santo que está habitando en nosotros para darnos discernimiento y también para redarguirnos, para que nosotros no actuemos con la libertad premeditada de antes para pecar, ¿verdad? Sino que ahora el Señor nos pone el freno con el Espíritu Santo. El Señor mueve algunas circunstancias. Muchas veces hay personas que oran al Señor y le piden y le piden y le piden por una situación y el Señor no les contesta. ¿Por qué no contesta el Señor esa oración? Porque no está dentro de su voluntad responder esa petición porque probablemente eso que usted le está pidiendo no le conviene. A veces cuesta entender eso, pero ¿saben cuándo nosotros logramos entender eso? Cuando pasa el tiempo y vimos que eso no resultó, pero ahora resultó otra cosa que sí está conforme a la voluntad de Dios y que nos ha traído mayor provecho que lo que le estábamos pidiendo al Señor. Eso es bien común en el creyente, no sé, todos los que somos creyentes hemos experimentado eso, le hemos orado al Señor por algunas cosas y no nos contesta, pero más adelante vemos por qué fue que no nos contestó. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿No creen ustedes que es una razón más por la cual nosotros debemos de alabar al Señor, glorificar su nombre y servirle, seguirlo y comportarnos como verdaderos cristianos? Romanos 8, versículos 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Miren qué bonito esto, cómo nos da identidad a nosotros como hijos de Dios. En primer lugar nos dice, el Espíritu Santo ahora nos guía porque somos hijos de Dios. Pero también nos dice, ya no tengan miedo de caer, de volver al pecado. Si ustedes ahora cuentan con el apoyo del Señor, ahora ustedes han sido adoptados por el Señor y pueden clamar a Él. Y cuando realmente clamamos al Señor de corazón, el Señor siempre nos contesta. Si usted le pide fortaleza para dejar de pecar, el Señor le da fortaleza. Contamos con el auxilio del Todopoderoso, de ese Dios omnipotente del que hablamos, del que leímos en los Salmos. Pero otra de las situaciones de las que Dios nos guarda, y es de lo que está haciendo énfasis acá en el capítulo 5, en el versículo 5 de Primera de Pedro, el apóstol, es que nos guarda de la muerte eterna. El Señor nos da la salvación. El Señor guarda nuestra salvación. Ya dijimos que si dependiera de nosotros, si la salvación estuviera en nuestras manos, ya se nos hubiera caído, se nos hubiera desparramado, o ya la hubiéramos dejado olvidada en algún lugar, así como somos de distraídos los seres humanos, cuando nos ponen otra cosa enfrente. Pero nuestra salvación no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Y tenemos nosotros que agradecerle a Dios por eso, porque una de las de los principales características o comportamientos que debería de tener un verdadero creyente es reconocer sus defectos, es humillarse ante Dios reconociendo sus defectos y reconociendo la perfección de Dios. Si nosotros nos humillamos reconociendo que somos defectuosos, que somos imperfectos, que necesitamos la ayuda de Dios, el Señor se complace en eso. Estamos realmente entendiendo los méritos de Cristo y estamos nosotros menguando nuestros méritos o nuestros atributos para darle a Él todo el reconocimiento, porque Él es el que lo merece, no somos nosotros. El Señor nos libra, nos guarda de la muerte eterna. El alcance de esa protección de Dios
no se limita a esto mundano, este cuerpo que nosotros tenemos acá, la salud que en este momento podemos tener, no se limita a eso, la protección de Dios. La protección de Dios abarca la eternidad, porque Dios es un Dios infinito y Él nos guarda para la eternidad. Él guarda nuestra salvación para la eternidad. Si nos ubicamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a leer en el versículo 14 y el 15 lo siguiente. Este es el Señor Jesucristo. El Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Miren qué bonito esto que está hablando acá el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor y conoce sus ovejas. Él habla que tiene ovejas de dos rediles diferentes. En este momento el Señor se está dirigiendo a Israel ahí, a los israelitas que lo estaban escuchando. Y él identifica dentro de esos israelitas ovejas, esas ovejas que escucharon su voz y que creyeron en él. Pero también el Señor está hablando acá de otro rebaño. ¿Y quién es ese rebaño que iba a venir al redil del Señor? La iglesia, nosotros, usted y yo. Miren el Señor, cómo desde antes no había sido revelada la iglesia todavía a la humanidad. Todavía aquí había un misterio respecto al tema de la iglesia, pero el Señor desde antes que la iglesia existiera ya estaba diciendo que esas personas que iban a pertenecer a ese cuerpo que es la iglesia, iban a escuchar su voz, que Él los conocía de antemano y que estas personas lo iban a conocer a Él también. Conocido, ¿ha escuchado usted la voz del buen pastor? ¿Realmente ha entendido quién es su pastor y ha entonces acudido a ser parte de ese redil del Señor? De este nuevo redil, de este nuevo rebaño. Espero yo que sí, ¿verdad? Que todos nosotros entendamos quién es nuestro pastor, nuestro buen pastor, el Señor, a quien debemos de seguir como ovejas, no como el mundo lo dice en forma sarcástica o burlona, que estos son borregos, son aquí, son allá, que tratan de minimizar el sentido de esta figura que el Señor está plasmando acá en su palabra. Hermanos, esta figura es una figura que si nosotros la analizamos bien, nos damos cuenta de que el Señor nos trata a nosotros como esos animalitos indefensos que necesitan una guía, esos animalitos que por sí solos no podrían subsistir ante las acechanzas del mundo, de los animales rapaces que quieren atacarlas, de las condiciones climáticas, de las condiciones que representan para estos animalitos vivir en este mundo. El Señor nos está ilustrando de esa forma para que entendamos esa necesidad que tenemos de tener un pastor, de tener alguien que nos dirija, que nos traiga, que nos salve, que nos resguarde, que nos dé esa capacidad de guardar en nuestro corazón la esperanza de que hay alguien ahí que dará todo para que nosotros seamos salvos, que nosotros vivamos, así como el pastor se enfrenta a los lobos, se enfrenta a los animales y el pastor busca la forma también de proveer alimento, de proveer seguridad a las ovejas, así es el Señor con nosotros.
El Señor mismo entregó su vida para que nosotros pudiéramos pertenecer a ese rebaño. Entonces podemos ver acá que Dios va a salvar a Israel y a todos esos israelitas que conocen que escuchan su voz y lo siguen, pero también a la iglesia que somos nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor pensó en nosotros, hermano. Ahora vamos a Juan 10, más adelantito, versículos 27 y 28. Acá el Señor nos habla con mayor claridad respecto a esa función de protector que Él ejecuta para nuestro favor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos los que somos ovejas del Señor, los que hemos escuchado su palabra, porque cuando dice el Señor oye mi voz, nosotros podemos entender que es la voz del Señor está aquí, manifestada en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Volvemos a hablar entonces de este tema que Pedro le reforzó acá a los hermanos que estaban en la dispersión, que les dijo, según la presciencia, ¿se acuerdan? De Dios los escogió. Bueno, aquí el Señor está confirmando eso. ¿Por qué Pedro pudo haber dicho eso? Porque Pedro conocía la doctrina de Cristo, Pedro conocía la palabra del Señor, lo que él dijo. Pedro estaba ahí cuando el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nosotros no tenemos la fortuna de Pedro de estar ahí, pero sí tenemos la fortuna de tener la palabra de Dios y creer que lo que dice acá es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y tenemos la posibilidad entonces de tener en nuestro pensamiento y nuestro conocimiento estas palabras que Dios dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, o sea, desde antes las conozco y me siguen. Y miren lo que sigue, y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? El Señor. Yo les doy vida eterna. No depende de nosotros. Él da la vida eterna. Y miren lo que confirma acá. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El Señor guarda nuestra salvación. Pero aquí continúa. Es que miren, este texto, estos dos versículos, deberían de servirnos a nosotros para, bueno, salir corriendo a nuestra casa, de ponernos de rodillas y decirle al Señor, gracias. Miren lo que dice acá el Señor, mi Padre que me la dio es mayor que todos. ¿Quién le dio las ovejas al Señor? El Padre, o sea, ahí vemos la manifestación de lo que Pedro mismo habló allá en sus primeros versículos de la salutación en la primera carta de Pedro, la acción de la Trinidad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, es omnipotente, es el que tiene el poder sobre todos. Y si Él es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos guardados en Dios. Nuestra salvación está guardada en las manos de Dios. ¿Podría alguien venir y arrebatarla de las manos de Dios? Es imposible. Es imposible. Esto les estaba diciendo Pedro a estos hermanos de la dispersión y nos lo está diciendo a nosotros también. Nuestra salvación depende de Dios. Él la dio. Yo le doy vida eterna, dice el Señor. Él la da. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo, confirmándonos su deidad y confirmándonos su poder y autoridad. Todos los que atiendan el llamado del buen pastor, que es el Señor Jesucristo, tienen vida eterna y es garantizada por el poder de Dios. Entonces, resumiendo, Pedro en ese versículo 5 del primer capítulo de su primera carta,
Él hace eco de ese conocimiento recibido, adquirido del mismo Señor Jesucristo, de las palabras vivas del Señor. Pedro las escuchó. Pedro está haciendo eco de esto cuando dice el Señor, yo les doy vida eterna. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Pedro está haciendo eco de esto cuando dice que somos guardados por Dios, por el poder de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, dijo el Señor Jesucristo. Y Pedro nos dice entonces en su carta, sois guardados por el poder de Dios. Hablemos entonces de ese poder de Dios. La característica principal respecto a este poder de Dios es que es un poder único. Nadie más lo tiene, porque Dios es omnipotente. El poder de Dios significa que todo lo puede, omnipotente. Omni significa todo y potente significa poder. O sea, Él tiene poder para hacer todo, todopoderoso. Dios es el todopoderoso. No hay otra persona u otra entidad a quien se le pueda atribuir esta característica en su personalidad, que es todopoderoso, que es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Hollywood ha hecho películas con este nombre todopoderoso que se burlan de Dios, que pone actores que para la industria del cine son cómicos, pero que en realidad lo que están haciendo es burlándose de Dios. Eh, el mundo tiene una mente tan limitada que podría atribuirle esta capacidad de todopoderoso a un país, a una persona, a un empresario, y giran, sus conceptos giran en base a las capacidades que estas personas o estas entidades pueden tener. Por ejemplo, capacidades económicas, que es lo primordial, ¿verdad? En este mundo material. Pero no, hermanos. Todopoderoso solo es uno y es Dios. Es el único. Dios es el único que puede hacer el milagro de tomar el corazón imperfecto de un ser humano, un corazón perdido, orientado solo para la maldad, y convertirlo en un corazón digno de Dios, un corazón en donde ahora habita el Espíritu Santo, un corazón que ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha despojado de todas esas falsas ideas de la autosuficiencia y de la autoexaltación, y que ahora ese corazón reconoce quién es el único que debe ser exaltado, quién es el único que tiene los méritos para poder salvarlos, que es el Señor Jesucristo. Ese milagro no lo puede hacer nadie, ni con todo el dinero del mundo, ni haciendo un trasplante de corazón con toda la ciencia que existe en el mundo, ni poniéndole chips en la cabeza como estos empresarios quieren ahora, cambiarle a las personas el chip. Eh, no, hermanos, solo el Señor puede realizar ese milagro. ¿Y lo hace con quién? Con sus ovejas, con esos que fueron elegidos según su presencia, según su conocimiento previo, con esos que el Señor ha dispuesto, que escuchen su palabra y que crean en Él. Hoy estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Cree en Dios? ¿Cree en su capacidad? ¿Creen que Él es el Todopoderoso? ¿Creen que Él es el que da la salvación, que Él es el que da la vida eterna y que Él es el que la guarda en su mano? ¿Cree eso usted? ¿Cree que usted no tiene capacidad de salvarse por sí mismo, pero que Dios envió a su Hijo a la cruz? ¿Cree eso usted? Que el sacrificio del Señor Jesucristo cuenta para poder pagar por todos nosotros. ¿Cree eso usted? Eso es lo que debemos de creer, hermanos. Eso es lo que debemos entender. Job habló sobre el poder de Dios. Busquemos Job 42:2.
Dice este texto: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, le dice Job a Dios. Job estaba reconociendo esa omnipotencia de Dios para llevar a cabo sus planes. Igual pasa con Moisés. Miren en el caso de Moisés en Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no, le dice Dios a Moisés. Dios le recordó a Moisés que él tenía todo el poder para llevar a cabo sus propósitos. ¿Y cumplió Dios? Claro que cumplió. No hizo grandes proezas para liberar al pueblo de Israel. Claro que las hizo. No sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, les dio maná, les dio codornices, les cumplió hasta caprichos a ese pueblo rebelde. Sí lo hizo Dios. Entonces, ¿es todopoderoso Dios? Claro que sí. ¿Hay alguien como Dios? En ninguna otra parte la omnipotencia de Dios es apreciada más claramente como en la creación. Si nosotros analizamos la creación, ¿no? Si leemos en Génesis, cuando Dios dice sea hecho y fue hecho, nosotros nos damos cuenta de quién es el Dios en quien hemos creído, quién es el creador, quién es ese ser al que nuestra mente finita nunca va a terminar de comprender. El Señor, por medio de su palabra, creó todo. Imagínense qué capacidad. Salmo 33:6 lo confirma. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Señor es el que tiene capacidad de dar vida y de quitar la vida y a todo ser creado. Respecto al poder de Dios, la Biblia nos habla en innumerables textos, diferentes muestras de ese poder. Por ejemplo, vamos a leer rapidito algunos textos y algunas de las enseñanzas de los textos. En primer lugar, Segunda de Crónicas 26, ahí aprendemos que nadie puede resistirse al poder de Dios. También que el poder de Dios debe ser proclamado, está en Salmo 71:18. Que Dios es la autoridad mayor, está en Romanos 13:1. Que Dios tiene el poder de enumerar y nombrar las estrellas, está en Salmo 147:4-5. Que Dios tiene el poder sobre el clima, está en Jeremías 10:12-13. Que Dios tiene el poder, o que el poder de Dios es visto en las escrituras, lo podemos leer en Mateo 22:29. Que Jesús tiene el mismo poder del Padre y que tiene capacidad de sanar, Lucas 5:15. Que el poder eterno de Dios puede ser visto claramente, Romanos 1:20. Que el poder de Dios se muestra en el nacimiento del Señor Jesucristo, Lucas 1:35. Que el poder de Dios sustenta todo, Hebreos 1:3. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Colosenses 2:12. El poder de Dios salva a través del trabajo del Señor o su obra en la cruz, Primera de Corintios 1:18. El poder de Dios trae una alegría desbordante, Romanos 15:13. El poder de Dios es para vivirlo, Primera de Corintios 4:20. Hermanos, entendamos en las manos de quién estamos. ¿Quién es el que nos guarda? Así como Pedro quiso que los hermanos de la dispersión comprendieran la plenitud del significado de esto. Pidámosle al Señor hoy acá que Él nos permita entender esa plenitud, que nosotros descansamos en las manos de Dios, somos guardados por el poder de Dios, ese poder que no hay otro poder como el de Él, ese poder único, ese poder que solo lo tiene el Creador, el dador de la vida, el dador de la salvación.
El poder de Dios está trabajando en nosotros. Dios nos ha dado un espíritu de poder, dice 2 Timoteo 1:7. Todo lo que necesitamos lo podemos obtener a través del poder de Dios, 2 Pedro 1:3. Dios reinará con gran poder en la eternidad, Apocalipsis 11:17. Tantas evidencias bíblicas, hermanos, acerca del poder de Dios. Y el día de hoy, el Señor nos ha permitido ver en este texto, en este versículo 5, primera de Pedro, que el poder de Dios es el que guarda a sus hijos. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es usted oveja del redil del Señor Jesucristo? El poder de Dios, el apóstol Pedro lo relaciona también con la fe, porque dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es necesaria la fe. Si hablamos del poder de Dios, nosotros nos podemos referir a esa expresión del griego que es dunamis de Dios, que de esa palabra se deriva también la palabra dinamita, la palabra dinámico. O sea que el poder de Dios es un poder expansivo. ¿Y cómo lo hemos logrado nosotros comprobar? Por medio de ese reflejo que Dios ha manifestado en el hombre, colocándolo en este mundo para la promulgación de su palabra. Ese poder expansivo de la palabra de Dios que comenzó en aquella región de Asia, pero que se ha expandido por todo el mundo y ha llegado a Honduras, ha llegado acá donde nosotros estamos el día de hoy. Y ese poder es el que nos permite a nosotros disfrutar de la plenitud, de la esperanza viva, de saber que somos salvos y que el Señor nos tiene guardados en sus manos. La palabra de Dios contiene el poder para salvar y por eso es necesario que estemos permanentemente expuestos a la palabra de Dios. El próximo domingo, yo creo que lo anunció el hermano Víctor, vamos a estar repartiendo, si el Señor lo permite, el plan de lectura bíblica anual. Es necesario que leamos la Biblia, hermanos, en un año. Fíjense que hasta en eso la iglesia se ha preocupado por nosotros, proveernos esa herramienta para que sepamos, que tengamos un método estructurado para leer la palabra de Dios. Y no necesariamente nos vamos a quedar con esa lectura del plan de lectura anual. Es necesario que constantemente acudamos a la palabra de Dios en todo. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene ese poder que genera salvación. Y si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, nuestra fe se va a vivificar, vamos a estar viviendo con un gozo inexplicable, que aunque estemos pasando una adversidad, el gozo del Señor va a estar en nosotros permanente. Y sobre todo, si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, vamos a tener la oportunidad entonces de transmitir este conocimiento y este poder a todas esas personas que nosotros podamos alcanzar por medio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ustedes ven el plan 1+1. Nosotros estamos preocupados mejor dicho, por la obra de Dios, para que más personas de esas ovejas del Señor, de esos que el Señor ya eligió, de esas personas que el Señor ya sabe que va a traer, pues que los traiga y los salve. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto, hermanos, es el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio, acá en este texto, es un sinónimo de
La palabra de Dios, las buenas nuevas. Nosotros entendemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Pero también, antes de que el apóstol Pablo planteara esta gran verdad, él en Romanos 10, del 13 al 16 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí empiezan la serie de preguntas que les hice cuando estábamos hablando sobre el plan 1+1. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras manos, acá en esta palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente. Usemos ese poder para ir y pregonar el evangelio de salvación, para que ese poder haga efecto. No es que nosotros somos poderosos, no. Nosotros simplemente somos instrumentos que cargan ese poder cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando le hablamos a otra persona sobre las verdades que están plasmadas aquí. Pero quien hace la obra, quien tiene el poder, son esas palabras. Esos son los que cambian, esas palabras son las que producen la salvación en las personas que están expuestas a ella. En conclusión, una vez que hemos nacido de nuevo por causa de haber creído en el Señor Jesucristo, debemos tener la certeza de que nuestra vida está bajo el cuidado eterno del ser más poderoso que existe, es Dios. La fe en el Señor Jesucristo se contrapone a toda idea errada que podamos tener en cuanto a que nosotros aportamos alguna suficiencia o algún mérito a nuestra salvación. Es necesaria la palabra de Dios como una herramienta constante en nuestro diario vivir para vivificar nuestra fe y ser instrumentos de bendición para otros. Con esto finalizamos el mensaje de hoy. Les invito a que oremos y le agradezcamos al Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos cómo tu palabra concuerda en todo sentido, cómo no hay ninguna contradicción, sino solo podemos apreciar confirmaciones en tu palabra de que es perfecta y que es inerrante. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, la necesidad de estar expuestos a tu palabra constantemente. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, actuando en base a ese privilegio que tú nos has permitido tener, de haber sido hechos hijos tuyos por causa tuya y por méritos tuyos. Ponemos en tus manos a toda nuestra congregación y a todo lo que el día de hoy se va a hacer en nuestra iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.